Teníamos siglos donde 3 huracanes no se perfilaban para irse uno detrás del otro, como los que acabamos de tener hace poco en el Golfo de México y que se fueron contra Estados Unidos. Los terremotos, el último que hubo en Chile, casi movió el equilibrio de la Tierra, que fue casi de 8.9 grados. Entonces estamos viendo cosas tremendas en el mundo y la gente está confundidísima. Y es maravilloso recordar que nosotros somos la luz. Dice en Isaías 60, porque las tinieblas van a cubrir la tierra. Y mientras más tinieblas, más brilla la luz. Entonces, si ha habido algún tiempo en la historia donde la iglesia, nosotros podamos ofrecerle respuestas a la humanidad, es precisamente en estos tiempos. ¿No se imaginan ustedes cuántos correos, estaciones de televisión, de radio, nos hablan preguntando, ¿verdad? Porque ya se cansaron de preguntarle a tu padrino Walter Mercado y a los gurús y a todos los sexólogos y a todas las personas que se han autonombrado disque profetas y hasta apóstoles, pero es el momento de la iglesia, es el momento de poder levantar este libro y encontrar aquí las verdades que vamos a comenzar a delinear a partir de esta mañana. Abran su Biblia en el capítulo 44 del libro de Isaías y vamos a tomar este pasaje como una base en lo que vamos a continuación a desarrollar. Isaías capítulo 44, un libro que fue escrito y comiencen también a tomar notas, traigan un cuaderno, apuntes, una pluma, ahí junto a su Biblia lo pueden hacer también. Isaías fue escrito hace 2700 años. Y este libro de Isaías, si ustedes van algún día a Israel, o los que hemos tenido el privilegio de haber visitado esta maravillosa tierra de Israel, en el Museo del Holocausto, en el centro se encuentran los pergaminos que encontraron, o los rollos de Qumran, o se les conoce como los rollos del Mar Muerto. En 1946 al 48 se encontraron estos rollos ahí cerca del Mar Muerto en Israel, y ahí se encontró el libro entero de Isaías. Y ahí está en el museo abierto los pergaminos, así los puedes ver. ¿Verdad que los han examinado con carbono 14 y con toda la metodología que hay para la datación de los documentos antiguos, etcétera, etcétera? Y está exactamente como lo tenemos aquí en nuestras Biblias. Así que podemos nosotros tener una seguridad, una certeza, que cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos abriendo un libro de leyendas, ni como el origen de las especies de Carlos Darwin, que carece de todo lenguaje científico. Estamos hablando de un libro respaldado por la arqueología, por la historia, por la geografía, por la genética, por la antropología, por la psicología, por la literatura, por la poesía y por todas las disciplinas académicas que ustedes quieran mencionar. Entonces es maravilloso poder saber que no estamos solos, que tenemos una respuesta y que más que cualquier otra cosa, no podemos vivir con temor. No podemos vivir con temor. El otro día vi un video de un señor que lo agarró una turbulencia tremenda en un avión. Pero así una cosa tremenda donde estaban absolutamente seguros de que el avión se estrellaba. Y no es por nada, ¿verdad? Pero hemos nosotros, mi esposo y yo, que viajamos tan seguido, tenido diferentes turbulencias. Yo se los digo con todo mi corazón, mi esposa está de testigo. Cuando tenemos esas turbulencias, yo siempre le digo, en 40 minutos vemos a Jesús. Perdón, en 40 segundos. O sea, a lo más que se va. ¿Y para qué? ¿De qué sirve que grites? El grito no va a detener el avión. Entonces, Señor Padre, gracias, llegó mi hora, ahorita ni lo voy a sentir. Porque ni se siente el trancazo. Entonces, tenemos que saber algo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si tú ahorita estás vivo y yo estoy vivo, es por la única razón que Dios no ha terminado con nosotros. Y nadie nos puede quitar la vida sin la voluntad de Dios.
Y cuando nos llega con un tornado, con un tsunami, con un terremoto, con un avionazo en la panza de un tiburón, ahogado, como quieras llamarle, pero todos nos tenemos que salir de este planeta. Y ese es el momento de nuestra liberación, donde no importa cómo llegue la muerte, en segundos estamos con Jesús y ya este cuerpo corruptible, ¿verdad? Lleno de enfermedades y de tristezas, de lágrimas y dolor, se acabó. Es el tiempo en el que salimos de nuestra prisión corporal. Por eso dice Filipenses 1 el apóstol Pablo, el morir es ganancia para los cristianos. Dice Isaías 44 versículo 7, son palabras de desafío de Jehová, el Dios de la Biblia, y pregunta a Dios, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En otras palabras, para que alguien pueda predecir el futuro con la exactitud del 100%, solo Dios lo puede hacer. Ha habido personas como me acuerdo en los 60s, una famosa disque profetiza en Estados Unidos, Jean Dixon. 2 semanas antes de que asesinaran al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, Texas, ella 2 semanas antes dijo que había sangre en un sueño que tuvo y le habló al periódico New York Times y escribió, ¿verdad? Veo y va a ser un gobernante el que van a matar. Y murió John Kennedy, entonces se hizo famosa por eso y la comenzaron a considerar como una profeta. Sin embargo, Jean Dixon, después de esta supuesta profecía que hizo, de las 80% de las demás que continuaron, ninguna se cumplió. Entonces, hay una ley en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que dice que si un profeta se atreve a decir algo y no se cumple el 100%, no el 99.9%, el 100% lo que él dice no es de Dios. Porque solo Dios puede, con un 100% de exactitud, predecir el futuro. Y Él lo declara aquí y nos desafía. Dice, ¿quién puede poner el orden o quién puede decir la cronología de lo que va a pasar? Y venimos a la Biblia, por ejemplo, al libro de Daniel, que lo vamos a ver más adelante, y encontramos en el capítulo 1 que Daniel hace 2600 años ve cronológicamente el orden de todos los imperios mundiales que se iban a levantar antes de antes de que él pudiera morir, y escribe el orden perfecto hasta el tiempo de Cristo. Increíble. En la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9 se profetiza cronológicamente que desde que se diera la orden de restaurar Jerusalén, las murallas de Jerusalén, que la orden se dio en Nehemías capítulo 2, en el año 404 antes de Cristo, hasta que Cristo entrara a Jerusalén en el Domingo de Ramos, habría 483 años. Y son los 483 años matemáticamente calculados en la que se cumplió Daniel 9, 24 al 27. O sea, la primera venida de Cristo se predijo matemáticamente calculado. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. Ahora, si después de tantas evidencias, como una vez un ateo me dice, es que deme usted una evidencia que Dios existe, y le contesté inmediatamente, la historia. La misma historia nos da evidencia de que las profecías bíblicas son reales y que ninguna de ellas se ha dejado de cumplir. Así que todos los eventos proféticos relacionados con los acontecimientos mundiales desde el siglo pasado, y vamos a comenzar desde 1914 del siglo pasado, son asombrosos a la luz de la Biblia. En Mateo capítulo 24, Jesucristo habló acerca de algunas señales que se iban a cumplir antes de que Él regresara, antes de la tribulación, unas en la tribulación y otras después de la tribulación. Y Jesucristo comienza hablando de las guerras, versículo 6, Mateo 24, que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Bueno, hasta ahí siempre ha habido guerras, de acuerdo al Instituto para la Paz.
de la Investigación para la Paz en Suecia, Estocolmo, Suecia, se dictaminó que casi de los 6,000 años de historia han habido menos de 25 años de paz. De 6,000 años de historia, solamente se han considerado 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Entonces, cuando oímos guerras y rumores de guerras, pues siempre ha habido esto, ¿no? Pero cuando Jesús dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, no fue hasta el siglo XX. Cuando en la Primera Guerra Mundial de 1914 se enfrentaron por primera vez en la historia Europa, algunas naciones que contribuyeron aquí de América, del Asia, del África, etcétera, etcétera, y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue todavía con más muertes, más de 100 millones de muertos. Podemos darnos cuenta que esta profecía de la nación contra nación se inició en el siglo XX. Y vamos a ver después que Israel será la señal más grande de todas las que vamos a ver. Abran sus Biblias en Amós capítulo 9 y veamos que en el siglo pasado era imprescindible, necesario, que Israel regresara a su tierra, porque las profecías decían que el anticristo, ¿a quién iba a perseguir? A los judíos. Que el templo se iba a reconstruir. Y si Israel no hubiera regresado a su tierra, no se podrían cumplir ni las profecías de Ezequiel, ni de Jeremías, ni de Daniel, ni de Juan en el Apocalipsis. Entonces es increíble que el 14 de mayo de 1948 del siglo pasado se haya cumplido Amós 9, 14 y 15. Ponlo ahí en tu Biblia, cumplido 14 de mayo del 48. Escuchen esta profecía dada 500 años antes de que Jesucristo naciera. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta profecía, ante la mirada expectante y confusa de los sociólogos y de los psicólogos y de los historiadores, que cómo es posible que un pueblo que fue dispersado casi 2,000 años, desde el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Romano llegó a Israel y no dejó piedra sobre piedra, su papá era Vespasiano, el que fue después César, o gobernante de Roma. Desde el año 70 hasta el 48, los judíos no tenían una nación. Dispersados en Rusia, en Costa Rica, en México, en China, en Etiopía, por todo el mundo fueron dispersados los judíos. Y una de las cosas que yo he usado como un ejemplo para que entendamos este misterio y este fenómeno es el siguiente. Todos sabemos que Estados Unidos está ahorita siendo poblado por mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses principalmente, que les llaman los paisanos, o sea que pasan al otro lado a trabajar. Si tú le preguntas a cualquier de nuestros paisanos que si se quiere regresar aquí a México después de 30 o 40 años, te van a decir ni de chiste, es el sueño americano. Ahorita, por cierto, está el pleito sobre DACA, que es el gobierno americano quiere a todos los que nacieron ahí en Estados Unidos y se graduaron en la universidad, regresarlos a México y echarles a perder toda su vida porque muchos ni español hablan. Bueno, ninguno de los guatemaltecos o nicaragüenses, nadie quisiera regresarse a México. Se ponen su cachucha allá, se adaptan a la cultura los absorbe inmediatamente. Y la mayor parte de las veces mi esposa y yo lo hemos entendido porque no quieren hablar español, ¿verdad? Porque es normal, quieren inmediatamente adaptarse y no quieren ser señalados como extranjeros o quieren ya los hijos crecer y sentirse americanos. ¿Para qué? Para que no los señalen y los bulleen en la escuela. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante. Pues los judíos
Después de 2000 años, podrías decir, oye, estoy aquí bien en Rusia ya estoy bien aquí en Francia, en Italia, estoy aquí con los países preciosos de aquí, de la Mallorca, de Palma de Mallorca y de España, etcétera, etcétera. ¿Quién los movió a más de 1 millón de judíos a que se reunieran después de la Segunda Guerra Mundial y tuvieran todos ellos el mismo sentimiento de regresar a Israel y establecer otra vez una nación? Escuchen esto, es el único pueblo en la historia de la humanidad desde Adán y Eva que ha tenido esta reunión de poder constituirse en un solo día en una nación y en un estado libre, soberano e independiente. No ha habido ninguna otra civilización, tribu o nación que jamás haya podido constituirse en un día en una nación, cumpliendo la profecía de Isaías 66, versículo 8, que se constituiría en una nación el Estado de Israel. Pero ahora vamos rápidamente a ver algo increíble. En este capítulo 9 de Amós, vean ustedes que entonces se cumple el 14 de mayo del 48 y regresa del cautiverio Israel. ¿Cuál es la segunda profecía? Edificarán y habitarán y plantarán viñas. Escuchen. En el 48, David Ben Gurión fue nombrado el primer ministro de Israel. Inmediatamente los atacaron los árabes. Pero cuando llegaron ellos a Israel en el 48, no había ni siquiera un guamúchil, un solo árbol plantado. Era un desierto la tierra de Israel, puro polvo, puro desierto. Y en 2 años, en 1950, en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa de la historia, los judíos en 2 años siembran 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mataron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y traeré a los judíos y habitarán y plantarán el vino de ellos, y se cumplió la profecía. Y la tercera profecía es el versículo 15, y la Biblia dice así, que desde que Israel regresó, ya son como hace 70 años, en el 48 a Israel, nadie los iba a volver a sacar de su tierra. Rodeados por más de 22 millones de naciones enemigas de ellos, 22 millones de personas, de árabes, que desde que llegaron no han podido soportar que sigan así. Y entonces vino la guerra de 1956 y la guerra maravillosa y milagrosa de junio de 1967, la guerra de los 6 días. Los que no hayan oído este milagro de esta guerra, quiero decirles lo siguiente. El 1 de junio de 1967, el presidente Nasser, en aquel tiempo de Egipto, junta a Siria, Jordania, a Líbano y a Egipto para un congreso, y les dice lo siguiente, el presidente Nasser de Egipto: extirpemos a los judíos, arrojémoslos al Mediterráneo. No tienen ninguna probabilidad de salir vivos. Y se juntaron, estamos hablando casi de 20 millones de árabes. Ahora vamos a ver la ley de las probabilidades en las matemáticas. Aquí ahorita somos como 800,000 personas más o menos en este auditorio. Si tuviéramos nosotros 50 rifles y nos rodeara ahorita un ejército de 1 millón de soldados alrededor, dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuáles serían para salir vivos? Yo les doy la respuesta: 10 a la 12ª potencia. Infinito. No habría ninguna posibilidad de escaparse. Son las mismas probabilidades que existieron en la guerra de los 6 días. ¿Qué fue lo que sucedió en esa guerra? Que violaron las mismas leyes físicas y matemáticas de las probabilidades. Bueno, resulta que el segundo día, el 2 de junio, 2 pilotos judíos, hasta ahorita son los mejores pilotos del mundo,
mejores que los F-21 ahorita que tiene Estados Unidos, mejores que los MiG de Rusia y mejores que los de Alemania y que los de Inglaterra. No hay ahorita en el mundo pilotos mejores que los judíos. Se suben a 2 aviones y escuchan a un sargento iraquí, le interceptan porque también somos los amos actualmente de la tecnología, la inteligencia y del hackeo. Ellos son los que acaban de descubrir ahorita que Estados Unidos fue hackeado en las elecciones. Fueron los judíos los que descubrieron todo esto. Descubren que los iban a atacar y ¿saben lo que hicieron el 2 de junio? Estos 2 pilotos les hablan a otros 4 y se juntan 6 aviones F-16 judíos y se van sobre toda la aviación a las 4:30 de la mañana de Egipto, mientras estaban todos dormidos, y acaban con toda la aviación de los egipcios. Se van a Siria y acaban con toda la aviación de Siria, se van a Líbano y se van a Irak y acaban con los aeropuertos de todas las naciones que querían invadirlos. Una vez que ellos controlaron la tierra, tenían ya controlado el aire. Y al tener controlado el aire, mandaron a los tanques y el 6 de junio se encontraban ellos avanzando, ellos ya no siendo conquistados ni replegados, hasta la península del Sinaí, que es Egipto. Y entonces les hablaron de Nueva York, lo que era entonces la Liga de las Naciones, y les dijeron, ya párenle, ya no sigan adelante. Bueno, el 6 de junio habían reconquistado la ciudad de Jerusalén, habían reconquistado la Franja de Gaza, habían reconquistado lo que es ahora Jericó, y el valle del Golán, o las colinas del Golán, que están al norte del mar de Galilea. Y cuando las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, les dicen que se detengan, los judíos, ¿por qué creen que ganaron el 6º día? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta eso, ¿no? Bueno, esto es interesante a la luz de la milicia. Porque en 1990, fíjense ustedes nada más cómo es la Biblia, ¿no? En 1990, ¿cómo son las profecías bíblicas? Nunca más serán arrancados. En 1990 y 91 viene la guerra del Golfo Pérsico, donde Saddam Hussein dice que una deuda que una ciudad, ¿verdad?, Kuwait le tenía, invade Kuwait y lanza los tanques y violan a las niñas y a los niños y hace una masacre con Kuwait. Y el presidente Bush, el papá George Bush, que en aquel tiempo era el jefe de la administración de la Casa Blanca, organiza a 29 naciones una coalición y se van en 1990-91 a sacar a Hussein de Kuwait. Y lo sacan de Kuwait y el director y el general que organizó toda la logística de la guerra, se llamó la guerra del Golfo Pérsico, Operación Desierto, se llamó el general Schwarzkopf. Compre el libro Schwarzkopf. Bueno, este general, que fue el que triunfó, estudió en West Point y desde luego pues graduado con los más altos honores militares. El general Schwarzkopf escribe en sus memorias y dice lo siguiente: yo conozco y estudié las guerras las napoleónicas, impresionante estratega militar Napoleón Bonaparte. Alejandro el Magno, ni se diga, con sus falanges, increíble la forma como organizó soldados. Nadie lo pudo parar a Alejandro el Magno. En 11 años conquistó el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, llegó hasta Irak, a todo lo que es el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y también conozco las guerras de Carlomagno y conozco las guerras, todo, y dijo, y nunca he visto ninguna guerra que haya tenido el éxito y las probabilidades de vencer como la guerra de los 6 días. Ninguna guerra, dice, en la historia de las que he estudiado en la academia y de las que he participado físicamente, tiene las características de la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y nunca más serán arrancados. Y desde el 67 a nuestros días, ¿quién surge en el 68? Yasser Arafat. Y organiza, ¿verdad?, la Organización para la Liberación de la Palestina. En 1972, Yasser Arafat va a Berlín a las Olimpiadas, secuestran a todos los atletas judíos en Berlín y pues le mandan un recado a Golda Meir, que era en aquel tiempo la primer ministro de Israel, diciéndole que querían 10 o 15 millones de dólares para liberar a los atletas en Israel, en Berlín. Golda Meir deja establecido en la política judía: Israel nunca tratará ni se dejará chantajear.
nunca accederemos a pagar ningún rescate. No importa que los maten, porque aunque demos ese dinero, nos van a seguir chantajeando. Ese es el peligro del chantaje, ten mucho cuidado. Cuando alguien te quiere chantajear y pedirte algo y tú accedes, lo va a seguir haciendo. Entonces quedó establecido en la política de Israel y mataron a todos los atletas. Iban escapándose en un helicóptero, hay una película de eso, ¿verdad? Se meten y avientan una bomba y los matan a todos dentro del helicóptero. Entonces Yasser Arafat se convierte en el primer guerrillero del mundo. ¿Y qué creen que le dan a Yasser Arafat? El premio del Nobel de la Paz. No puede ser. Le dan el premio Nobel de la Paz al guerrillero, al terrorista número 1 de la historia. Estamos en un mundo tan loco que vamos a entender muchas cosas a través de este seminario, ¿verdad? Le dan el premio Nobel de la Paz. Y entonces, pues después del movimiento organizado Palestina, ya parece que envenenaron a Arafat, se levanta Hamas. La palabra Hamas significa violencia, ahí en la franja de Gaza. Le obligan a Israel a regresar la mitad de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Se levanta Hezbollah, otro grupo terrorista en el Líbano, financiado por Irán actualmente. Y comienzan los grupos terroristas a mandar cohetes y todo, y hasta ahorita Israel sigue allá vivito y coleando. Porque nadie los podrá sacar, dice la palabra de Dios, hasta que Jesucristo regrese. Ni siquiera el anticristo lo va a poder lograr. Entonces vemos pues, en primer lugar, que en el siglo XX comienzan las guerras que son nación contra nación, el regreso de los judíos como la cuenta regresiva del reloj profético de Dios, si lo quieres apuntar. ¿Cuándo comenzó Dios otra vez a tratar con las profecías de la Biblia? En 1948. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, bueno, bastantes años, mi hermano Alejandro, todos lo conocen, es pastor en Toluca. Mi hermano Alejandro fue campeón de ajedrez en Acapulco. Nosotros vivíamos en Acapulco. Fue campeón de ajedrez en la primaria, a nivel estatal, guerrero, etcétera, etcétera. Y en los campeonatos de mi hermano, me acuerdo cuando era niño, yo asistí, claro que me gusta también mucho el ajedrez. Yo nunca llegué a ningún campeonato, ni mucho menos, aunque me encanta ese juego. Les ponen un reloj. Y entonces, si yo voy a jugar el ajedrez, mi contrincante aprieta el reloj y vamos a poner o 3 minutos, o 5 minutos, o 2 minutos. Se ponen de acuerdo en cuánto tiempo tienes para pensar la próxima jugada de ajedrez. Entonces, en el momento que acaba tu tiempo, se apaga el reloj y comienza el tiempo para la otra persona. Muy bien. En el año 70, Dios le hizo así al reloj profético de Israel, lo paró. Y desde el año 70 hasta 1948, Dios no volvió a tratar con Israel. No volvió a tratar con Israel. Pero en la soberanía de Dios y en los tiempos y sazones de Dios, en el 48 Dios hizo así. Y comenzó otra vez al regresar a Israel y preparar el arrebatamiento que viene y la tribulación del anticristo, nos damos cuenta que casi todas las profecías del 48 a nuestros días que se tenían que cumplir a fuerza con el regreso de Israel, se están cumpliendo al pie de la letra. Así que Israel es el centro, el termómetro de las profecías bíblicas. Por esta razón escogió Dios a Israel. No porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se concentrara en los tiempos que vivimos la atención del mundo en esta nación, que es el milagro más grande de la historia. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, gana Estados Unidos, Rusia e Inglaterra la Segunda Guerra Mundial contra Japón, Italia y Alemania, los nazis que querían expandir el nazismo por toda Alemania. Antes de Hitler, los comunistas fracasaron también en Alemania y los nazis sacaron a los comunistas de Alemania. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, al ganar la Segunda Guerra Mundial, se constituye en el poder político con la supremacía política, militar y económica número 1 del mundo. Y se levanta Estados Unidos en el 45 como el país mejor vestido, con el de más dinero, donde todo mundo quería ir a Estados Unidos. Comienzan a imponer la política famosa de la democracia, comienzan a ver que el comunismo pues no funcionaba, ¿verdad? El nazismo no funcionó, vamos a la democracia, etcétera, etcétera. Pero en el 50
se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que es actualmente la Rusia, compitiendo contra Estados Unidos por esta supremacía política. Y entonces en 1945, al mismo tiempo que se levanta Estados Unidos, se forma la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945, con el propósito de imponer la paz en el mundo. Entonces vemos que Rusia se levanta por un lado, Estados Unidos por el otro lado, la ONU se pone en medio como el árbitro, y esto es muy interesante porque comienza en el 50 hasta el 89, apúntalo, de 1950 a 1989 se llamó este periodo la Guerra Fría. ¿Por qué la fría? Porque no hubo balazos. Lo más cerca que estuvieron de un conflicto armado fue en el 62-63, cuando Nikita Khrushchev pone misiles en Cuba. Castro tenía ganas de destruir Estados Unidos. El presidente Kennedy amenaza a Nikita Khrushchev y le dice: o saca los misiles de Cuba o estalla una tercera guerra mundial. Y entonces se detiene la guerra y no hay nada hasta el 89, cuando el muro de Berlín es derribado. Rusia del 50 al 89 dividió Europa occidental y Europa oriental. Y entonces la misma Alemania la parte a la mitad los comunistas. Y de un lado estaban los comunistas y del otro lado la Alemania libre. Finalmente el presidente Reagan se pone de acuerdo con Gorbachev y entonces derriban el muro y Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II a decirle lo siguiente. Quiero decirle algo, me está vibrando el monitor. Aquí. Nada más lo digo una vez. Me está vibrando aquí el monitor muy fuerte. Hay un corto. Llega Gorbachev con el Papa Juan Pablo II y le dice a Juan Pablo II: anúnciale al mundo que hemos fracasado como comunistas por dos errores principales. Número uno, sacamos a Dios de Rusia, y número dos, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces el comunismo fracasó en el mundo entero. El Kremlin, el Buroklim, todas esas cosas están demostradas que es una política, ¿verdad?, absurda, es un sueño de opio que tuvo Carlos Marx, de que la clase, el proletariado, derribara a la clase burguesa y entonces iba a haber una equidad. Y Cuba fue el más grande ejemplo también del fracaso, y actualmente los países que insisten todavía en este sistema de gobierno se están dando cuenta, ¿verdad?, que acaba de una forma autoritativa y dictatorial. Entonces Rusia desaparece del mapa y se queda Estados Unidos, pero llega el siglo XXI, y en el año 2001 se levanta un hombre en Rusia que se llama Vladimir Putin. Y este hombre en el año 2001, a principios del siglo XXI, tiene el sueño de levantar otra vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque se dividió y se fragmentó en 15 repúblicas que están todas alrededor del Mar Caspio, y de todas menos Ucrania son musulmanas, para poder fortalecer ahora el Medio Oriente. Pero vamos a acercarnos un poco más adelante. Pero la formación de la ONU, en segundo lugar, fue con el propósito de traer la paz. Y la formación de la ONU fue el primer paso en el siglo XX para la formación futura del gobierno mundial profetizado en la Biblia. La Biblia profetizó hace más de 2000 años que el mundo terminaría con un solo gobierno, como lo vamos a ver. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 y veamos que en el gobierno del anticristo, la mayor parte de las naciones, se calcula que ahorita somos 200 naciones las que formamos el globo terráqueo. Juan el apóstol profetiza en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículos 3 y 4, vi una de sus cabezas herida de muerte, está hablando del anticristo, su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí se personifica el anticristo como una bestia, como un dragón, porque no hay ningún otro animal con el que se le pueda comparar. En Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8
se compara a los imperios mundiales con un león, con un oso y con un leopardo. Grecia. Pero cuando aparece el cuarto en Daniel capítulo 7, que es el gobierno del anticristo formado por 10 naciones, como lo vamos a ver más adelante, no hay un nombre de ningún animal que se le pueda comparar, simplemente se llama la bestia. Un depredador cruel, sanguinario. No nos imaginamos, Hitler va a parecer Pinocho comparado con el anticristo. Ahora, en el capítulo 17 del Apocalipsis, en la otra visión de Daniel, vemos que uno de los 7 ángeles, versículo del 1 al 3, que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Quiero aclarar esto. En la Biblia, la palabra fornicación o la palabra ramera se aplica de 2 formas distintas en toda la Biblia. Una para los adúlteros, desde luego, ¿verdad? Para una mujer que está casada o una mujer, porque la palabra, de donde viene la palabra pornografía, porno o fornicación, es amor que se vende a cambio de algo. Tú dame sexo y yo te doy una casa o te doy dinero o te doy lo que sea. Cuando se vende algo a cambio de otra cosa, se llama prostitución. Y a esa persona se le llama ramera, en el aspecto físico. Pero en el aspecto espiritual, cuando un cristiano abraza otro sistema u otra ideología u otra filosofía que no sea el cristianismo, se ha prostituido. Cuando el pueblo de Israel se fue tras los ídolos en el Antiguo Testamento, Dios los comparó con una ramera. Les dijo, se fueron a fornicar con sus ídolos. O sea, fueron a tener relaciones y se vendieron creyendo que los ídolos les pueden dar la protección que yo les puedo dar. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos a la madre de las rameras. O sea, a la jefa de jefas. O sea, de donde viene todo el origen, ¿verdad?, de la prostitución religiosa. Esto es muy importante. Y vamos a ver quién es esta ramera. Versículo 2. Con la cual, o sea, con esta ramera, han fornicado los reyes de la tierra. Aquí nos damos cuenta que es una metáfora, ¿verdad? No es algo literal. Los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, o sea, esta ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me detengo aquí y lo voy a explicar, porque este seminario va a estar grueso. Yo se los garantizo, ¿verdad? Ya salgan de la lechita, ¿verdad? Y vamos a profundizar muchísimo en la palabra de Dios. Muy bien, aquí se ve a esta ramera, otra vez, montada sobre una bestia escarlata, y la bestia estaba llena de nombres blasfemos, y dice la Biblia aquí que esta bestia tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas. Esto es muy importante, lo voy a aclarar ahorita. Bueno, el Espíritu Santo nos los va a decir, y 10 cuernos. La bestia es el anticristo. La ramera es un sistema religioso. Es el sistema donde todas las religiones, antes de que venga Cristo, se van a unir. En otras palabras, se van a juntar los hindúes con los musulmanes, con los judíos, con la apostasía de la iglesia evangélica también, con el catolicismo romano, etcétera, etcétera, con los mormones, bla, bla, bla. Se van a juntar todos con el único propósito y con la bandera. Qué lindo se ve, ¿verdad? Oremos por la paz juntos. Suena bonito, ¿verdad? Juntémonos para orar por la paz juntos. Espérame, ¿tú eres budista, compadre? Sí. Entonces, ¿cómo puedes juntarte conmigo para orar si Buda era ateo? ¿Tú eres hindú? Sí. Oye, ¿cómo puedes juntarte conmigo? Porque ustedes tienen millones de dioses. ¿A cuál de los millones de dioses le van a orar? Oye, ¿tú eres musulmán? Sí. Bueno, ¿qué dijo Mahoma? Que Alá le reveló el Corán, etcétera, etcétera. Y Mahoma se acaba casando con una niña de 7, 8 años de edad. Digo, ¿quién es tu líder? O sea, ¿cómo puedo yo poner de acuerdo con sistemas completamente antagónicos al cristianismo y decir que todas las religiones son iguales, que porque todas llevan al cielo? Virgen de la Macarena. Esto es una de las mentiras más grandes que se han esgrimido
dentro del mundo religioso. Y con la bandera de la paz, oremos para que haya la paz. Pero no hay ninguna religión, todas se contradicen unas a otras. Y en toda esta ensalada del chef de religiones que existen, uno es una cosa, uno otra cosa. Viene hace 2000 años un hombre llamado Jesucristo, no a traernos otra más de las cientos de religiones que hay. Manda a Dios a su Hijo al mundo para decirnos: yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Todos los caminos que tú estás buscando por todos lados, ¿quién inventó el hinduismo, que es de las más antiguas, el mormonismo, el islam, el catolicismo romano? ¿Quién los inventó? Hombres como tú y como yo. Jesús dijo: el que del cielo viene es sobre todos. Entonces yo pongo la atención en esta persona que se llama Jesucristo, que lo respalda 66 libros de la Biblia y que resucita a los 3 días y que continúa durante 2000 años el cristianismo, demostrando que están encerradas las verdades y los tesoros más grandes de la sabiduría que un hombre pueda buscar o encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando entiendes esto, que no es una religión Jesucristo ni el cristianismo es una religión, sino que es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que está vivo. Buda está muerto, Mahoma está muerto, todos los líderes están muertos, Mahatma Gandhi está muerto, Confucio está muerto, Hare Krishna está muerto, Jesús está vivo. Y Él puede entrar a tu vida en este seminario si tú no lo tienes como tu Salvador. Entonces, por eso se refleja como una ramera, porque son sistemas que se han prostituido. Se venden a los reyes de la tierra y los políticos necesitan las religiones para los votos. Es lógico. Entonces, si en una nación predomina tal religión, el gobierno tiene forzosamente que darle más sesiones y más privilegios a los que pertenecen a esa religión, porque ahí está la mayoría de los votos. Entonces, la ramera montada sobre el anticristo es el sistema político. A ver otra vez, la religión gobernando ¿qué cosa? La política. Esto es increíble. Se pinta a la mujer al principio de la tribulación gobernando al anticristo y tomando las riendas del anticristo. Y este fenómeno ha sucedido a través de toda la historia, pero muy pocos lo han podido ver o entender o percibir. Cuando crucificaron a Cristo, ¿quiénes eran los dos poderes que se encontraban ahí en el pretorio romano, enfrente de Pilato? Pilato representaba al gobierno político, los líderes de Israel, al poder religioso, la ramera. ¿Qué hizo Pilato? ¿Por qué entregó a Cristo cuando Pilato sabía que era inocente? Su esposa de Pilato, la noche anterior, tuvo un sueño diciéndole que ese hombre era inocente. Por favor, Pilatito, mi amor, te invito a Cancún, pero no lo mates. Y entonces cuando los judíos se impusieron, le comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale, suelta al malo a Barrabás. Pilato se lavó las manos y dijo: ahí se los entrego. Teniendo él el poder para haberlo liberado, sabiendo que era inocente, el poder político cedió al poder religioso. En otras palabras, se impuso el espíritu de la religión sobre el espíritu de la política. Esto es muy interesante en el mundo espiritual poderlo entender. Sigamos leyendo aquí en Apocalipsis 17. Y dice a continuación el versículo 7: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo nos interpreta las 7 cabezas y los 10 cuernos que trae la bestia o el anticristo. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, la bestia que has visto era y no es, en el tiempo de Roma no existía, y está para subir ¿de dónde? Para poder entender esto tenemos que entender que la Biblia nos habla de 3 prisiones que hay en el centro de la tierra.
En el infierno, o la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo del hebreo al griego en la Biblia, que se llamó la versión Septuaginta, y se imprimió por primera vez en la imprenta de Gutenberg, la palabra infierno es el lugar donde están todos los espíritus desde Adán hasta ahorita en el centro de la tierra. No hay un solo demonio en el infierno, solamente los espíritus de los seres humanos que están esperando el juicio final. El abismo es la otra prisión de los demonios. Cuando Cristo vino al mundo, tuvo una confrontación impresionante con seres o entidades espirituales que se metían dentro de los hombres y dentro de los animales, y Cristo les llamó demonios. La palabra demonio en el griego es la palabra daimon, que significa seres o entidades inteligentes. Ahora, la Biblia nos muestra en el Evangelio de Lucas que estos demonios eran criaturas, tal vez no como nuestro cuerpo, pero que en algún tiempo del pasado tenían cuerpos. Y fueron juzgados, tal vez antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén, en la tierra, en el mundo preadámico, cuando Satanás controlaba con los ángeles caídos el mundo y las entidades que hubiera aquí espirituales. No éramos nosotros, ni eran seres humanos. La Biblia no nos revela qué tipo de criaturas eran, pero estos demonios perdieron sus cuerpos en un juicio y están condenados, ahora sí como le dicen allá en los callejones de Guanajuato, ánimas en pena. Y los seres humanos, al desconocer la Biblia, creen que estos demonios son pues el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de fulano de tal, y vamos a hacer una reunión de mediums y a concentrarnos y a invocar que los espíritus vengan y nos hablen, y son demonios que descansan entrando en cuerpos humanos. Y el jefe de todos ellos es Satanás. Ahora, no confundamos a los demonios con los ángeles caídos, ni tampoco con los hijos de Dios. Los ángeles tienen diferentes nombres, hay querubines, serafines, ángeles, ángeles caídos, hijos de Dios, etcétera, etcétera. Hay un impresionante, ahora sí que se podría llamar la mesa directiva que tiene Dios a través de todo un simposio que tiene ahí, donde hace reuniones con espíritus, se les llama Elohim a los gobernantes de las tinieblas, el nombre que se le da a los dioses, pero es Jehová, el Dios de los dioses, Salmo 82, que Él es el que controla a todos los Elohim o a los dioses que están debajo de Él. Pero no que haya muchos dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero, pero la palabra de Dios no implica soberano, ni omnisciente, ni omnipotente, ni tampoco que pueda Él controlar el mundo, el universo entero. Hay un solo Dios que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el abismo están los demonios esperando ser juzgados. Y la tercera prisión es el Tartarus. Segunda de Pedro 2, versículo 4, que desgraciadamente se tradujo infierno. Es la única palabra, vez en la Biblia que aparece en el griego la palabra Tartarus, que es la prisión de los ángeles. Que en el capítulo 6 del Génesis, dice segunda de Pedro 3, y Judas 3 al 6, pecaron pervirtiendo la genética humana y produciendo gigantes de casi 4 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, de acuerdo a Deuteronomio 2, Deuteronomio 3 y 2 de Samuel capítulo 21. Entonces, estos ángeles se mezclaron con mujeres, nacieron gigantes, monstruos, y se encuentran en el Tartarus. Ahora vean lo que dice aquí. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, el anticristo, el espíritu del anticristo ya existía antes. Y posiblemente, ¿verdad?, habitó o en Alejandro el Magno, o en Nerón, o en algún tipo del pasado, ¿verdad?, que fue acérrimo enemigo del judaísmo. Pero como quiera que sea y donde quiera que haya poseído en el pasado, el espíritu del anticristo ya había existido. Era en tiempos de cuando se escribió el Apocalipsis, dice era y no es. En tiempos de Roma, este espíritu estaba atado ¿en dónde? ¿Perdón?
en el abismo, léanlo bien, pues le traigan la Biblia. O sea, en tiempos de Juan, este espíritu que va a poseer al anticristo, ahorita se encuentra en el abismo. Vamos a ver esto que es muy interesante. Regresamos rápido a Apocalipsis 11. Y vean el versículo 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Está hablando de los dos testigos cuando el anticristo los mata. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esta es la segunda vez en el Apocalipsis que se menciona que el espíritu del anticristo va a salir del abismo y va a entrar a poseer un ser humano. Lo vamos a ver después si va a ser un híbrido o un clon o el hijo de alguna prostituta, de alguna ramera física y literalmente, pero la Biblia nos muestra más adelante, ¿verdad?, el origen del anticristo. Y vean ustedes Apocalipsis 9. Y esto es muy interesante cuando juntamos las piezas de rompecabezas. Está hablando de los demonios que van a salir en la quinta trompeta, capítulo 9, y estos demonios salen del abismo. Versículo 2, capítulo 9, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, etcétera, etcétera, salió como langostas, con forma de langostas. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel de ¿dónde? O sea, en la prisión de los demonios. A ver otra vez, el infierno es de los espíritus humanos, el abismo de los demonios, el Tartarus de los ángeles caídos. Y aquí la Biblia nos revela que en el abismo hay un ángel, el uno solo, como jefe de toditititos, el pitirijas, el tuicas y el tuercas, que se encuentran ahí en el abismo, y este hombre o este ángel se le llama Abadón o Apolión, que en griego y en hebreo significa el destructor. Y este ángel, Abadón y el destructor, que se encuentra ahorita como jefe de la prisión de los demonios, es el que va a salir en Apocalipsis capítulo 7 para poseer al anticristo. Regresamos rápido para terminar este capítulo que es muy importante e interesante, al capítulo 17, la bestia que está para subir al abismo, versículo 8, e ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo y en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Muy bien. Esto, versículo 9, aquí está la explicación para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que tenía la bestia, ¿se acuerdan? El anticristo, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero al mismo tiempo que son 7 montes, son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído. A ver, en tiempos de Juan, ¿cuáles son estos 5 imperios que cayeron antes del imperio romano? Apúntalo. Asirios, egipcios, babilonios, los medos y los persas y los griegos. Son los 5 imperios que en toda la Biblia se han levantado desde el Génesis como enemigos de Israel. Dice la Biblia, uno es, o sea, en tiempos de Juan, ¿quién es el sexto? ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? Roma. Fue el 4º imperio romano en la visión de Daniel capítulo 2 del estatua de Nabucodonosor. Roma, aquí es el sexto porque Daniel vio desde el imperio babilónico hacia adelante y Juan ve desde el principio hasta el final. Daniel no vio a Siria y Egipto como imperios, lo vio desde el babilonio porque ahí estuvo cautivo hasta que Cristo regrese. Entonces el sexto, uno es, en ese tiempo que Juan escribió esto, era Roma, el imperio que estaba gobernando el mundo. Vamos con orden. El otro aún no ha venido. Escuchen esto, desde el año 2000 hacia atrás no ha vuelto a surgir después de Roma ningún otro imperio. Los otomanos, que fueron vencidos en 1923 por los ingleses y estuvieron como 400 años tratando de gobernar o apoderarse del mundo, no lo pudieron lograr. Pero este que aún no ha venido, es posible que sean los 10 cuernos que vamos a ver,
o una confederación de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente que se van a unir, lo vamos a ver más adelante, para que formen el gobierno del anticristo. Uno es, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es el octavo. El octavo es el anticristo. ¿Saben por qué el octavo? O sea, nada más Dios reconoce en la Biblia 5 imperios, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y el octavo es el anticristo, que es el que culmina. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay lo que se llama la gematría. Apúntalo, que es la interpretación de las letras hebreas con números. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, mantuvieron el poder político los romanos, pero absorbieron la cultura helénica. O sea, toda la cultura y las artes de los griegos, los romanos la absorbieron. Y cuando comenzaron los griegos a tratar de hacer el lenguaje con los números, vemos ahora que el lenguaje de los griegos, por ejemplo, la B es el 5, ¿verdad? La X, el 10, 2X, el número 20, 3X, 30, el 5, 2 palitos, el 7, la X, el 5 y 2 palitos, el 17. Y así vemos que en el griego, los números griegos que se siguen usando tienen un símbolo, pero en el hebreo, la palabra hebrea y la letra hebrea tiene un símbolo también escondido. Entonces, el 1 la unidad, el 2 significa el testimonio en la gematría, el 3 la Trinidad, el 4 la prueba, el 5 es el número de la gracia. Apúntalo en la Biblia. El 6 es el número del ser humano, porque en el 6º día fuimos creados. El 7º es el número de la perfección o de la totalidad, pero el 8º es el número de la eternidad. Nosotros vamos a brincar del 7 al 8, y por eso el número del anticristo, lo vamos a ver más adelante, en Apocalipsis 3 es el 6, 6, 6. ¿Qué significa? El 6 es el número del hombre elevado 3 veces a la Trinidad. Es el sueño de Satanás, elevar al hombre y convertirnos en dioses. Por eso es el 666. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que conoce las cosas profundas de Dios. Y eres el único que nos puedes revelar la verdad. Estamos dependiendo de ti en estas conferencias, Señor, para que tu pueblo sea edificado, confortado y consolado. Y podamos no solamente traer conocimiento e información a nuestra mente, sino que todo esto que estamos escuchando transforme nuestras vidas y nos prepare para encontrarte muy pronto, cuando estaremos delante de tu Hijo, sabiendo que nuestra fe no fue en vano. En Jesús oramos. Amén. ¿Qué sigue? Pregunta. Las gracias en este momento a las redes de internet, YouTube. Esta conferencia estamos transmitiendo a través de la tecnología del siglo a miles de hogares en este momento tan maravilloso que Dios nos da. Todos ustedes que tengan su Biblia la pueden abrir en el capítulo 1 del libro del Génesis, y continuamos con una serie que se como las pirámides de construyó más de años, en expertos, verdaderamente arquitectos, personas que están relacionadas con la
100 toneladas más o menos, acomodadas una sobre la otra, donde hace 4.500 años la civilización humana se encontraba en la agronomía, en la agricultura, ordeñando vacas y recogiendo los huevos de las gallinas, donde no había sierras con punta de diamante para cortar las piedras como las hay actualmente, donde no había grúas para cargar esas piedras megalíticas. Y hablo, pero el nombre de él es Lucifer. Y Lucifer significa, o Lucibel en el hebreo, el que porta la luz, o el ángel de la mañana, o el que lleva o porta la antorcha. Entonces, Lucifer fue creado en el Edén, dice Ezequiel capítulo 28 en el Antiguo Testamento. Y en Isaías 14 dice la Biblia que Satanás dijo, conforme pasó el tiempo, subiré, y para subir pues tienes que estar abajo, ¿verdad? Entonces, él no fue creado en el cielo, él fue creado abajo del cielo, del tercer cielo, porque la Biblia nos menciona 3 cielos. Según de Corintios capítulo 12, el primer cielo, que es la atmósfera; el segundo cielo, que es el universo cósmico; y el tercer cielo, donde habita Dios. Entonces, Satanás se encontraba aquí en el primer cielo y quiso alcanzar el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y dijo, subiré, Isaías 14 del 12 al 14, y seré semejante al Altísimo. Y cuando intentó este golpe de estado, este pinochetazo, fue arrojado por los ángeles de Dios, los buenos, por Miguel, y quedó recluido aquí en este planeta. Vino un juicio tremendo aquí en el mundo, donde él fue juzgado y el mundo quedó sepultado completamente bajo el agua. Entonces, todo esto lo vemos en Génesis 1. Dice el versículo 1. Más graves, por favor, en los monitores. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo, en el principio del espacio y en el principio de la materia. Los 3 elementos que forman el universo aquí se encuentran en el versículo 1. Sin embargo, la palabra tierra aquí en el versículo 1 es eretz en el hebreo, que significa tierra seca. Y en el versículo 2, la tierra ya no aparece como en el versículo 1. En el versículo 2 encontramos caos, desorden, confusión en el planeta Tierra, cubierta de tinieblas y cubierta de agua. Entonces, algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis. Más adelante podemos comprobarlo en Jeremías y en Isaías, que Dios no creó la tierra desordenada y en un estado caótico. Entonces, ¿quién cubrió la tierra con agua? Y es interesante que nunca aparece en la Biblia cuando creó Dios el agua. Dijo Dios en el primer día de la recreación de nuestro sistema y de este planeta, que el agua fuera sacada o elevada y cubriera la atmósfera que tenemos y el espectro electromagnético que rodea el planeta Tierra, y quedaron solamente las nubes arriba de la Tierra y 3 partes de agua que cubren el planeta. Entonces Dios saca toda esa agua y deja una tercera parte seca, que es donde tú y yo habitamos. Y vemos nosotros que esto es fascinante, porque los continentes no estaban separados como se encuentran actualmente. Europa, de África, Australia, el continente americano, sino que era una sola masa de agua. Encontramos en Deuteronomio 32, en el Antiguo Testamento,
que hubo un juicio de Dios, se separan los continentes y Dios le asigna a Lucifer y a sus ángeles caídos los continentes para gobernarlos y de esta manera probar al ser humano. Entonces, todos estos fósiles que encontramos, que la ciencia no sabe cómo es posible que hace 4.500 años, 4.000 años, el ser humano haya tenido esta inteligencia para poder cortar piedras de 150 toneladas como si fueran mantequilla. Tú vas a las pirámides de Egipto, la pirámide de Giza, una hoja de papel no cabe en la unión entre una piedra y la otra piedra. Parecería como si las hubieran cortado así con mantequilla. Ni las sierras de esmeril más modernas, ni la ingeniería actual podría ni siquiera superar la forma en que estas piedras fueron acomodadas y cargadas. Y si le agregamos en Machu Picchu que las pirámides y las ruinas están en la montaña, ¿quién va a estar agarrando piedras de 100 toneladas para subirlas 50, 100 metros y acomodarlas para hacer ruinas? Entonces, todos estos fenómenos donde la ciencia no puede entrar, que el Triángulo de las Bermudas, que desapariciones de aviones y que tantas cosas y misterios del mar, la Biblia tiene la razón y es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Vemos nosotros que independientemente de la forma en la que Dios comienza la recreación, ¿qué fue lo primero que Dios hizo en el planeta? Ahí lo tienes enfrente de ti, la luz. Lo primero que hizo Dios fue que sea la luz. Dios, dice en 1 de Juan, no está en tinieblas, ni tampoco Dios crea las tinieblas. Las tinieblas simplemente es la ausencia de la luz. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, es porque estaba cubierto completamente el universo de tinieblas. La rebelión satánica hizo que el universo donde tú y yo habitamos fuera completamente oscurecido. Y actualmente los astrofísicos y los físicos y los astrónomos confirman que si tú vas al universo, el universo está oscuro. Y tú puedes ver algo por la luz del sol. Pero hay millones de partículas infinitamente pequeñas que son las que le dan el colorido a las cosas. Y esto es increíble porque cuando comenzamos a profundizar en las cosas de la física y de la química, de la genética, como lo vamos a ver más adelante, y venimos a la Biblia nos abre completamente la ventana para asomarnos a un mundo donde la ciencia no puede entrar, porque son cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo que Dios se las quiere revelar a los niños. Y cuando tú vienes a la Biblia y eres una persona que amas la verdad y tienes una relación con Cristo todos los días, comienza tu cerebro a expandirse, porque cuando cayó Adán y Eva en el huerto del Edén, perdimos más del 90% de información en el ADN. No se están empachando, ¿verdad? Ay, me fascina esto, esto es maravilloso. Tenemos ya que comer la carne de la Biblia. Tenemos que profundizar en las cosas de Dios. Y Dios nos ha permitido la ciencia tal como es la ciencia, porque la ciencia nos ayuda a comprender que las cosas de la Biblia se anticiparon con siglos y podemos ver que realmente la ciencia solamente nos muestra lo que la Biblia ya ha podido establecer con siglos de anticipación. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, ¿qué estaba diciendo Dios? Oiga, como me dijo una persona, ¿cómo es posible que Dios diga que sea la luz cuando en el versículo 14, en el cuarto día, dice la Biblia, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales
para las estaciones, para días y para años. ¿Cómo es posible que Dios diga que haya luz cuando hasta el cuarto día aparece el sol? Entonces, aquí encontramos en la Biblia aparentemente cosas contradictorias, que no son contradictorias más que para el intelecto humano, porque no entendemos la mente de Dios, ni hemos comprendido la física como se está comenzando a descubrir, y la genética y las leyes del genoma humano como hasta el siglo XX. Y la Biblia se anticipaba siglos de anticipación a todos los descubrimientos que la ciencia ha podido descubrir. ¿Qué es la luz? Pregúntale a tu maestro de física, o pregúntale a tu maestro de química, o a cualquier astrónomo o astrofísico, ¿qué es la luz? Y la respuesta es la siguiente: bueno, pues es un fluido de electrones, ¿verdad? Y no pasamos de que pues es un fluido y son electrones, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios dijo sea la luz, ¿saben ustedes lo que significa? Que antes de que el ser humano fuera colocado en este planeta, Dios tenía que preparar, como cuando tú te casas. Imagínate que te casas y te llevas a tu esposa a un departamento que ni cama tiene. ¿Te imaginas? Sale corriendo ella. Dice, tú te vas a dormir en el suelo, donde no hay ni siquiera estufa. Entonces, cualquier persona que hace algo, prepara la casa, y por lo menos digo la cama, y una cocina, un refrigerador, ya mínimo. Así fue como yo comencé. Cuando yo me casé, ¿verdad? Dormíamos en colchones en el suelo, ahí en Acapulco, ahí por el rumbo a Mocimba, en un bungalow chiquito con miles de alacranes, tarántulas. Yo estaba de misionero en la sierra, regresaba yo cada 3 semanas a ver a mis hijos, y uno le picó el alacrán, y comíamos lo que arrancábamos de los árboles, los mangos, las almendras. Comíamos lo que pescaba yo en el mar ahí, etcétera, etcétera. Así comenzamos. La primera cosa que compré fue una licuadora, una lavadora de esas de Salinas y Rocha, ¿se acuerdan? De esas que hacían tum, 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 tum. Es que se movían así con rodillos. Fue lo primero que compré. Y teníamos una hielera, nada más, donde compraba los hielos, y nada más nos alcanzaba para el sábado y el domingo. No podíamos tomar leche entre semana porque no teníamos refrigerador. Así comenzamos nosotros hace algunos años, cuando comenzamos el ministerio. Éramos muy pobres. Pero cuando tenemos algo de dinero, pues ya la cama, el refrigerador, la lavadora, mínimo, ¿verdad? Lo que quiero decir es lo siguiente: antes de que Dios nos pusiera aquí en este planeta, Él tenía que preparar las condiciones, afinar el universo, establecer leyes cósmicas que operaran para que cuando nosotros, la cúspide de la creación de Dios, el ser humano es la cúspide de la creación de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Los ángeles no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios primero pone, ¿verdad? Separa las aguas, quita las tinieblas de alrededor y dice que sea la luz. ¿Qué quiere decir? Formó el espectro, apúntalo, electromagnético. El electromagnetismo. Ahorita explico qué significa esto. Aquí abajo en la tierra, tú y yo ahorita podemos platicar gracias al espectro electromagnético que rodea la tierra. En otras palabras, bajo la atmósfera todo se transmite por ondas. El sonido, la luz. Cuando hablamos, me escuchas ahorita, y lo que estoy hablando se está grabando gracias al espectro electromagnético que rodea la tierra. Pero si nos salimos de la tierra y nos vamos a Marte o nos vamos a la luna, allá arriba yo no le puedo decir a mi esposa, oye, ¿me oyes? Porque ya mi voz no viaja en ondas. Necesito una escafandra de astronauta con aparatos de radio para que pueda mi esposa escucharme, o el otro astronauta, porque fuera de la Tierra no existe el espectro electromagnético. Así que antes de que Dios pusiera cualquier cosa,
Dios se aseguró que abajo en este planeta tú y yo pudiéramos comunicarnos. La comunicación. Qué interesante es esto. Lo primero que Dios se interesó en poder establecer y preparar para la raza humana era que pudiéramos tú y yo comunicarnos, y a través de la comunicación comunicarnos también allá arriba con la fuente de la energía. Y es interesante que en el versículo 14 de Génesis, cuando dice Dios, haya lumbreras, que es el sol y la luna, no dice que fueron creados. No creó Dios el sol y la luna. Síganme con mucho cuidado. El sol y la luna, cuando Dios comienza la recreación en el versículo 3, ya existían. ¿Ya notaron lo que dice? Haya lumbreras. La palabra hayá en el hebreo. Haya lumbreras en la expansión. Porque cuando Dios crea, usa la palabra hebrea bara, con B de burro, que significa crear de la nada, ex nihilo. Entonces, solamente 3 veces en el libro del Génesis se usa la palabra bara. Se usa para crear en Génesis 1:21, y creó Dios bara, o sea, de la nada Dios forma la vida marina en los mares. Después dice hacer, que es la palabra asa, que es moldear, y tenemos la palabra yatzar, que es darle forma final. Entonces, solo Dios puede crear de la nada. Pero una vez que Dios crea de la nada, comienza como un escultor a formar con sus manos y a darle forma a lo que Él creó, a la materia. Y ya que la materia está formada en la forma en que Dios quiere que sea, Dios hizo esto con Adán. Sopló dentro de él algo que los seres humanos traemos, no importa a qué religión pertenezcas, no importa a dónde hayas nacido, el color de tu piel, toda la raza humana lleva dentro de su alma la eternidad. Llevamos la imagen sellada de Dios dentro de nosotros. Y esta es la razón por la cual somos diferentes a los animales. Los animales tienen alma. ¿Qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, la mente. Los perros son fieles, entienden, brincan, aprenden, sienten, tienen tristeza, se pueden hasta morir de tristeza los animales, los caballos, los delfines, los chimpancés. Vemos que tienen manifestaciones casi humanas, pero ninguno de los animales, por más inteligentes y por más entrenados que sean, pueden tener conciencia de que existen, de que tienen que adorar a algo o a alguien, y que tienen forzosamente que hincarse ante un ser supremo. Solo los seres humanos. Y ningún libro de los que se consideran religiosos puede nosotros definirnos los elementos que forman el cuerpo humano, ni la vida humana. Somos un espíritu, apúntalo, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es solamente la botella, el envase temporal que se está deteriorando, confirmando la segunda ley de la termodinámica y la ley física de la entropía. Mi cuerpo desde que nacemos comienza el deterioro celular, pero por dentro, dice 2 Corintios 4, estamos renovándonos. Nuestra mente cada vez se expande más, cada vez comprende más, si es que lees la Biblia y la memorizas. El único alimento para el espíritu es la Biblia. Y si tú eres una persona adicta a la Biblia, donde pasan 2 días y sientes como cuando no comes y no bebes,
que algo te hace falta y que te da hambre física, si esa hambre espiritual no la sientes, es difícil creer que tienes vida espiritual. Porque así como un niño cuando nace comienza a gritar, ñacu, ñacu, ña, y lo primero que hace es poner el pecho a la mamá para poder inmediatamente calmar al niño, porque nace dentro de su naturaleza la tendencia que tiene que pegarse al pecho durante el primer año, 2 años. Si no tienes esa necesidad de, como los niños, desear la leche espiritual no adulterada, se puede dudar que tú tengas una relación con Dios. Y tú puedes decirme, soy católico, soy bautizado, remojado, soy presbiteriano o evangélico o protestante o mormón o testigo de Jehová. No importa la religión que tengas, el cristianismo no es tener una religión, es tener una relación viva, dinámica, orgánica, con alguien que está vivo. Y cuando venimos a la Biblia, hacemos contacto no con un libro de Octavio Paz, ni de William Shakespeare, ni tampoco de los grandes intelectuales. Hacemos contacto con un libro que tiene la vida. La vida. Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Tú haces contacto con uno de los literatos y con uno de los grandes hombres de la literatura y de la poesía, y maravilloso, y es alimento al intelecto. Pero cuando vienes a la Biblia, tu espíritu se conecta de una forma misteriosa y sale algo de este libro que entra a tu espíritu y comienza a fortalecerlo, comienzas a tener paz, comienzas a tener dirección, comienzas a tener seguridad, tranquilidad, comienzas a ser libre de los temores, de las incertidumbres, hasta que entiendes que este libro es el único que nos pone en contacto con el mundo espiritual. Ahora bien, todo este tema de esta serie que estamos analizando, la invasión de los ángeles caídos, está relacionado con la genética. Con la genética. Y esto es increíble, porque hemos visto que hasta 1860, Gregorio Mendel, un monje europeo, comienza a hacer experimentos con chícharos y comienza a descubrir de qué forma se transmiten de un chícharo. O sea, si tú siembras una uva, ¿qué nace? Uvas, pero la semilla de la naranja tiene otro código, que cuando la siembras, nacen naranjas. Cuando tú siembras los mangos, nacen mangos. Cuando tú siembras chabacanos, nacen chabacanos. Sandías, nacen sandías. Entonces, se comenzó a descubrir que todas las cosas contienen un código genético que se transmite de generación en generación de acuerdo a la información que alguien, sabemos quién es ese alguien, puso en estas semillas. Y lo mismo pasa con los animales, las aves, los peces y los seres humanos. Un chango, el esperma de un chango, trae una información para que cuando el chimpancé se case con la chimpancea, así le podríamos llamar, o con la changa, ¿verdad? Que no se ve tan bonito, nazcan changuitos y no camellos, ni hipopótamos, ni jirafas, ni perros, ni caballos. Cuando el caballo se cruza con la yegua, tienen que nacer de la especie de los equinos. Cuando el toro se cruza con la vaca, tiene que nacer ganado vacuno, porque la información está en el esperma. Los peces tienen relaciones, el pez con la peza se cruzan, nacen pececitos. Las águilas se cruzan, el macho con la hembra, y nacen aguiluchos o halcones o el ave que sea. Y así vemos nosotros que toda la creación está programada para reproducirse
según la información que hace más de 4.500 años la Biblia estableció antes que Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia. Génesis 1, versículo 11. Qué maravillosa revelación e información, señores ateos que nos escuchan. Después dijo Dios, Génesis 1, 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según, subráyalo todo esto, su género, según su género. O sea, si son uvas, uvas, si son chabacanos, chabacanos, si son sandías, sandías, si son naranjas, naranjas. Que su semilla, ahí está la información, está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla otra vez, según su naturaleza. O sea, según la información genética que Dios introdujo dentro de cada semilla. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Árboles de naranja van a producir naranjas, árboles de durazno van a producir duraznos, árboles de mangos van a producir mangos. ¿Por qué? Porque es una ley genética inexorable que Dios estableció desde el principio de la creación. Versículo 20. Produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todavía la da según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Muy bien. Hasta 1860, el hombre comienza a hacer pininos para entender lo que aquí estaba escrito 4.500, 5.000 años antes. Escuchen esto. Y no es hasta 1954. Pasó un siglo casi después de Gregorio Mendel, que el doctor Watson y el doctor Crick, norteamericanos, en 1954 ganan el Premio Nobel de Medicina por la investigación que hicieron acerca de la hélice del ADN. Y comenzó del 54 y terminó el siglo XX con el proyecto más grande que la conquista espacial de 1969, cuando el hombre pisó la luna. Se considera el proyecto más grande científico del siglo XX y se tituló el proyecto del genoma humano. En el año 2000, el presidente Clinton recibe al doctor Collins, que ha escrito libros, buscando en el internet. Él es cristiano y fue nombrado el presidente del proyecto del genoma humano. El doctor Collins, con doble L y S de Samuel al final. Y el presidente Clinton le dice al doctor Collins: hemos por fin encontrado el libro de la vida en la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Ahora, ¿qué es el ADN? Para que muchos de ustedes lo puedan entender, porque se menciona por todos lados. Muy bien. Nuestro cuerpo está formado de trillones de células. Trillones de células. Todo el cuerpo humano somos
tenemos células de diferentes tipos. Muy bien. En cada una de las trillones de células que tú tienes y que yo tengo, existe en cada célula un software. Gracias al descubrimiento de la computación y del disco duro y de la época cibernética en la que el mundo se encuentra, y el iPad y el iPhone, etcétera, etcétera, gracias a eso comenzamos a entender en el mundo espiritual que también traemos un disco duro, los seres humanos, y que la información que tú le metas a ese disco duro es el programa que tú produces. Por ejemplo, yo antes de ser cristiano, pues introduje a mi disco duro a Marx, al Che Guevara, a Lenin, a todos estos, la dialéctica materialista, marxista, comunista, etcétera, etcétera. Nietzsche era mi héroe, el ateo del siglo XX. Y mi programa dentro de mí hizo que yo produjera y me comportara como un ateo, porque fui ateo casi 10 años antes de recibir a Cristo. Entonces, si tú introduces programas de sexo y comienzas a ver pornografía, toda esa pornografía entra a alimentar, son softwares que entran a tu disco duro y comienzas a comportarte sexualmente como un degenerado, como una degenerada. ¿Por qué? Porque es la información que tú tienes. Si tú eres ateo porque te metieron softwares en tu universidad, en tu preparatoria, en tu secundaria, acerca de todo este ateísmo. Entonces tú tienes que pensar, tú tienes que actuar, tienes que comportarte de acuerdo a la información que tú tienes. Si yo prendo mi computadora ahorita y veo que quiero un programa acerca de astronomía y no lo encuentro, es porque no le he metido un software de astronomía a mi computadora. Mi computadora me da la información que tiene programada, nada más. Así es la mente humana. Todo esto nos ayuda a comprendernos cada vez más de las maravillas de Dios. Ahora bien, en cada célula de tu cuerpo tienes un software, o sea, tienes una información codificada, inteligente, de conocimiento. Y en cada célula de nuestro cuerpo existe tanto conocimiento para volver a hacerte a ti y a mí. Microscópicamente, en cada trillón de las células que tenemos, está la información de quién eres, el color de tus ojos, el tamaño de tu estatura, el color de tu pelo, las orejas de papalote de tu abuelo, la nariz de cuervo de tu papá. Toda la genética, hasta las enfermedades, vienen microscópicamente programadas dentro de cada célula de nuestro cuerpo, desde Adán hasta nuestros días. De tus tatarabuelos, si tus bisabuelos fueron diabéticos, tus abuelos fueron diabéticos, hay una propensidad de que tú heredes la diabetes genéticamente. Y uno de los más grandes, si tus bisabuelos murieron del corazón, tu abuelo murió del corazón, tu papá murió del corazón, los hermanos de tu papá murieron del corazón, hay una propensidad que tú hayas heredado problemas cardíacos en tu vida. Si tu abuelo fue gordo y tu abuela fue gorda, le decían la Tonina Jackson a tu abuela, y pasaron toda esta grasa, ¿verdad? Tienes una propensidad también a la gordura. Ahora, uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho en este siglo XXI es el siguiente: de que la alimentación puede cambiar la herencia que nosotros recibimos de muchas enfermedades. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de nuestra familia, mi padre muere del corazón a los 53, 54 años. Mi papá murió del corazón.
Era un hombre como un 85 de estatura, muy alto. Era un oso, ¿verdad? Hasta los 30 años fue muy fuerte. De los 30 a los 40 se descompuso, comenzó a comer. Me acuerdo que 3 bolillos se desayunaba así, era una taza de café, así la de mi papá. Y agarraba los bolillos así, ricos, ricos, tostaditos. Así lo remojaba, porque si no se remoja no sabe rico, ¿verdad? Desde luego, a la mexicana. Eso es lo que desayunaba. A los 45 años de edad mi papá estaba demasiado gordo y fumaba 3 cajetillas de Delicados sin filtro. Entonces le vino la angina de pecho, 2 anginas de pecho, ataque al miocardio y finalmente 2 ataques del corazón y se muere de arteriosclerosis, demasiada colesterol en la sangre y en las arterias y su corazón ya no pudo soportar más y murió muy joven. Su hermano, que era delgado, también que fue torero, muere también del corazón. Y vemos nosotros que traíamos una cierta tendencia en la familia de problemas cardíacos. Cuando se muere mi padre, yo no era cristiano. Yo me convierto en 1974. Y fue tan grande el impacto de la muerte de mi padre que le dije a Dios cuando me convertí, yo quiero tener salud para servirte. Y desde que me convertí, comencé a tener una disciplina. No me quiero jactar de ninguna manera. Quiero compartirles un ejemplo nada más. Quiero tener una disciplina en mis hábitos alimenticios. Voy a tratar un postre a la semana, mucha agua, ¿verdad? Y correr todos los días, hacer ejercicio, nadar. Quiero llegar a los 70, 80 años de edad con salud, Señor. Hermanos en Cristo, se los digo con todo mi corazón. Nunca en mi vida he tenido una enfermedad. Nunca me he enfermado de nada a la edad que yo tengo. Que ya pasamos del 5º piso. Nunca jamás. Qué gripas, ¿verdad? Y qué cosas así. Pero fuera de eso, he tenido cantidad de accidentes antes de que fuera cristiano. Me estrellé 2 veces en motocicleta, una vez en un Volkswagen, me metí bajo unas redilas, me abrieron desde aquí hasta acá, se me cayó así, se me veía todo por dentro. Bueno, horrible. Me atravesó una lanza a los 10 años de edad, se me salieron todas las tripas así. Yo, mi papá, y me las metió una por una, me puso una tela adhesiva. Me van al hospital en Acapulco, vivíamos en Acapulco, ahí crecimos en la infancia, me salvaron de milagro, pero desde que me convertí jamás he vuelto a tener ni un accidente ni una enfermedad. Y lo digo, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Entonces, es increíble cómo podemos nosotros eliminar las tendencias genéticas cambiando la alimentación. Si tu familia fuera una bola de gordos, ¿verdad?, necesitas tú entender que necesitas una dieta. Necesitas dejar de comer papitas y Coca-Cola. Necesitas comenzar a tener por lo menos 2 litros de agua diarios. Caminar por lo menos alrededor de la torre latinoamericana 10 veces. O Chapultepec, no sé en dónde. Pero necesitamos entender que es increíble que los alimentos pueden cancelar muchos problemas que se heredan genéticamente. Es increíble lo que los alimentos hacen en el cuerpo humano. La fruta, las verduras, el ejercicio, el agua, el azúcar, elimínala para siempre de tu dieta, pero para siempre. Y no te imaginas, a los 40, 50 años de edad, te vas a sentir con energía, te vas a sentir con ganas de vivir. No vas a estar, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, ay, por aquí, por allá. ¿Qué es esa desgane? Es gasolina que no has quemado, que la tienes en los riñones. Ay, no quiero leer la Biblia, ya me subo 3, 4 calorías y me canso. Ay, hermano, no tengo ganas de nada. Y leo la Biblia y me duermo. Estoy en el servicio del domingo y me duermo. ¿Por qué? Porque no tienes la energía que necesita tu cuerpo para poder enfrentar las adversidades y los problemas que todos los días tenemos con ellos que vivir. Entonces, es maravilloso que la Biblia nos muestre claramente en el libro del Génesis el inicio de la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo preparó? ¿Por qué quiere Dios que entendamos estos principios de la genética? Ahora bien, para terminar en penúltimo lugar, está comprobado científicamente las leyes de la herencia.
Está comprobado que si tu mamá es güera, tú eres güero, o si tu papá es moreno y tu mamá güera, pues sales ahí medio pistachón, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cuando los españoles llegaron a México, se cruzaron con las indígenas y nacieron los que se llaman los criollos. En fin, ¿verdad? Todo eso está comprobado científicamente que heredamos en el esperma microscópico de mi papá. Cuando se unió con el esperma, con los 23 cromosomas de mi mamá, y el esperma de mi papá, Y, fertilizó los cromosomas X de mi mamá, se juntaron, formaron un cigote de 46 células y de ahí comenzamos a nacer y a ser desarrollados en la matriz de nuestra madre. Pero en ese esperma de mi papá y en ese esperma de mi mamá venía información de mi mamá desde Eva hasta donde está mi mamá. Y en el de mi papá venía información desde Adán hasta donde mi papá pudo fertilizar el óvulo de mi mamá. Esto es impresionante. Muy bien. Si heredamos características físicas, que eso es ya innegable, demostrado científicamente, está demostrado también que se heredan características emocionales. Si hubo locura en tu mamá o en tu abuela, puedes heredar tendencias a la locura tú también. Si tu abuela o tu abuelo fueron brujos, o tu bisabuela fue la bruja mayor de Tlatelolco, tú puedes haber heredado también el espíritu. Cuando se muere la bisabuela o la abuela bruja de Tlatelolco, se sale el espíritu de tu abuela, entierran su cuerpo y ese espíritu comienza a perpetuarse buscando en la misma familia quiénes de las hijas o quiénes de los hijos tiene la propensidad a la brujería para incubarse en ellos y continuar perpetuándose, y se llaman en la Biblia espíritus familiares. Ahora bien, si somos un cuerpo y somos un alma, que son las emociones, los sentimientos, la voluntad y la mente, y hemos heredado eso, la Biblia es el único libro que nos revela que también el ser humano ha heredado una enfermedad, una infección espiritual. Salmo 51, dice David: en pecado fui engendrado por mi madre. Romanos 5, 12. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, vean el lenguaje de hace 2000 años de la Biblia. Aquí está Pablo en Romanos 5, 12. El pecado entró al mundo por un hombre. Observen, así el pecado pasó. ¿Cómo que pasó? Esa palabra es, se transmitió algo que la Biblia llama pecado a toda la raza humana. Así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto tú y yo hemos pecado. Entonces, hemos heredado una infección espiritual que se llama pecado. Los hombres, al no conocer la Biblia, han tratado de darle alguna explicación por qué los niños no se les enseña a portarse mal. ¿Por qué nacemos ya con la maldad en la naturaleza humana? Jamás le enseñas a un niño a portarse mal, le enseñas a portarse bien. William Shakespeare le llamaba a este problema humano el defecto trágico. Sigmund Freud, el medio ambiente, o problemas de la sexualidad infantil heredadas. Marx, la lucha de clases. Y todos han tratado de poder descubrir qué es lo que hace que el ser humano sea autodestructivo. ¿Por qué fumas? Un ejemplo. Porque me gusta, hermano. Bueno, ¿qué dice? A ver, saca la cajetilla de cigarros. ¿Y qué dice? Este producto es nocivo para la salud y demostrado científicamente y médicamente que es cancerígeno. Pero me gusta, hermano. A ver, Chencho, ¿cómo es posible que tú sepas que te estás envenenando y que lo sigas haciendo?
qué de veras te quieres morir? ¿Te quieres autodestruir? Me gusta. Con eso cambio los nervios. ¿Qué nervios ni qué nervios? Demostrado que no sabes que la pornografía desintegra el carácter del ser humano, te convierte en un animal, te impide que puedas entender los pensamientos de Dios. Maldice Dios tu matrimonio. Tus hijos pueden heredar maldiciones tremendas sexuales a través de todas estas cosas. Sí, lo sé, hermano. Entonces, ¿por qué no disciplinas tu cuerpo y tomas la decisión de tirar todo eso y cambiarle el canal y romper las revistas y ser una persona pura en tu vida para que Dios te bendiga? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una fuerza dentro de nosotros. Romanos capítulo 7 lo explica, que lo que quiero no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago lo que no quiero, dice Pablo en Romanos, encuentro que hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo al pecado. No quiero la pornografía, pero ¿por qué la sigo haciendo si sé que me hace mal? No quiero fumar, pero ¿por qué lo sigo haciendo? No me quiero emborrachar y yo sé que mi hígado, mi cuerpo, mi familia, puedo acabar con toda mi vida, hasta con mi negocio, si yo sigo emborrachándome. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque somos autodestructivos y la Biblia es el único libro que nos diagnostica el problema heredado. Y ¿sabes una cosa? Ni Alcohólicos Anónimos, ni Borrachos Anónimos, ni Neuróticos Anónimos, ni Marihuanos Anónimos, ni los gurús, ni el budismo zen, ni tampoco el yoga, ni nada puede cambiar la condición del hombre más que una sola medicina: la sangre de Jesucristo. La sangre, la vida de Jesús impartida a nuestra vida, cuando le recibimos como nuestro Salvador, comienza a desinfectarnos poco a poquito en la medida y en el progreso en que yo tengo contacto con Dios a través de este libro. Y así pueden pasar 2, 3, 4 años de mi vida cristiana, y como no he tenido contacto con este libro, y mi vida cristiana es el domingo nada más, no he cambiado para nada. Y don Pancho sigue maltratando a su esposa, y el joven sigue fornicando con su novia, y sigues viendo pornografía, porque tu mente no ha sido desprogramada, y no la estás reprogramando con el nuevo software de Dios. Gracias a los descubrimientos científicos del siglo XX, la computadora, el internet, los discos duros, podemos entender el mecanismo de cómo tú y yo funcionamos. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a entender esto, comenzamos a despejar muchas incógnitas y muchos misterios, y a comprender una cosa: que si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga a cada uno de nosotros, y Dios no tiene consentidos, caminemos en el temor de Dios durante la corta vida que tengamos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El que destruya su cuerpo, Dios lo destruye. Si no cuido mi cuerpo, Dios no se hace responsable de mis enfermedades. No vengas con la panza de Santa Claus, y no vengas con problemas del cigarro. Señor, sáname, Señor, quítame lo carnal, sácame el espíritu de lo carnal. Hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, que Dios dice: tú sujeta y tú haz morir las obras de la carne. No le digas a Dios: ay, quítame lo carnal, o ayúdame a no ser prostituta, o ayúdame a no ser homosexual. No, hay algo en nosotros que es el Espíritu de Dios. No es un espíritu de temor, es un espíritu de valor y dominio propio. Y este cuerpo, 1 Corintios 9, hay que someterlo y chicotearlo y no darle gusto. Dice Pablo: pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que, si mi cuerpo no es mi siervo y le sigo dando gusto a esta carne y a la boca y a mis ojos y a mis oídos, y sigo poniendo en primer lugar el gusto y los apetitos de mi carne, voy a ser eliminado. Voy a ser eliminado. Y esta es la advertencia más grande que Dios nos hace en la Biblia. Somos responsables de nuestra salud,
de nuestra higiene mental, de nuestra higiene emocional, porque tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado a través de la vida y la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos ha dado la esperanza a la cual debemos de permanecer firmes hasta el fin, si es que en tu vida habita el Hijo de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar a Jesucristo a sus vidas? ¿No quisieras invitar a ese doctor que quiere entrar a tu vida a sanarte? No hay ninguna otra medicina más que lo que Él hizo en la cruz. Es la cruz de Cristo la respuesta al problema del pecado humano. No hay ninguna otra cosa. Todo lo demás son paliativos y panaceas. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda maldad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana, ya nos han sido dadas por tu divino poder, por medio de todas las cosas y el conocimiento de la gloria y la excelencia de tu Hijo Jesucristo, a través de las cuales nos has dado grandes y preciosas promesas, para que por ellas participemos de tu naturaleza divina, habiendo huido del mundo, de la corrupción que está carcomiendo como una gangrena a la humanidad, y habernos apartado para que seamos diferentes con el poder que nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias porque somos guardados por tu poder mediante la fe. Mientras nos mantengamos confiando en tus promesas, no teniendo temor de nada ni de nadie. No desmayes, dice el Señor, no tengas temor. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te animo. Nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar. Vuélvete a mí, te estoy esperando. Si amas la vida, ven a mí, dice el Señor, porque yo soy la vida y la resurrección. Invita a Cristo diciéndole estas palabras, si no lo has hecho de una forma sincera. Señor, te doy gracias por la muerte de tu Hijo en la cruz. Te pido que perdones mis pecados. Creo que la sangre preciosa que Él vertió hasta su muerte es la que me limpia, es la medicina que yo necesito para sanar de esta maldad, de este espíritu autodestructivo con el cual nacimos, y que ahora he comprendido que esta es la razón por la cual Él abrió los brazos en la cruz para perdonarme y decirme que Él es la respuesta a mis necesidades humanas y espirituales y emocionales. Te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias porque eres real y porque puedo tener ahora esa paz que mi alma ha buscado durante tanto tiempo y la he encontrado en ti, Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.